del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. A veces, por muy sencillas, a veces que sean las oraciones, no tenemos que tener ninguna duda que esa oración está llegando a la mismísima presencia del Señor. Algo que antes no se oraba en el nombre del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos ese privilegio que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Y sabemos que Él nos oye. Por eso nosotros oramos. Y hay muchas necesidades, por ejemplo en esta iglesia, porque dependemos totalmente del Señor. La oración a nosotros nos enseña a depender de Él, a vivir el día a día, bajo su mano, bajo su protección, bajo el alimento que Él mismo nos provee. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro está basada en el desierto, cuando dice, dándonos el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Significa que tenemos que pedir y depender el día a día. Así como el maná, que algunos quisieron juntar más maná para el siguiente día, entonces de eso se les echaba a perder. Significa que tenían que depender totalmente de Dios. Y Dios nos ha dejado tremendas promesas. Por ejemplo, de Jeremías 33, que dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso nosotros clamamos al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que nosotros no conocemos, cosas que nosotros no nos imaginamos. Hay muchas cosas que el Señor nos puede también a nosotros revelar siempre a través de su palabra. Cuando nosotros tenemos algo que es esto del Señor, del pueblo del Señor, vamos a la Biblia y encontramos base bíblica. Hay muchas cosas que el Señor sigue trabajando en su iglesia, porque cuando el Señor hizo la creación, Él dijo, sea esto, y fue hecho con ese poder de hacer cosas, de crear cosas. Pero cuando se refirió a la iglesia, el Señor Jesucristo dijo, edificaré, significa que día tras día Él va edificando la iglesia, porque cada uno de nosotros somos piedras vivas. Les invito a que me acompañen en el libro de Santiago. Vamos a hablar hoy acerca de la oración. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, el libro de Santiago siempre a mí me ha llamado la atención, porque cuando abrimos la carta de Santiago, él en el comienzo de la carta, él hace un saludo a las 12 tribus de la dispersación, es decir, a los judíos. Pero en la carta encontramos, yo le digo parecido con los proverbios, porque habla de varios temas Santiago en su carta. Y en el capítulo 5, verso 13 al 18 vamos a estar leyendo y luego vamos a ver qué el Señor nos dice en esta noche. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. Perdón, el verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos en tus manos, Señor. Vamos a abrir tu poderosa palabra. Le pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, y podamos reflexionar acerca de la oración, porque es la comunicación que tenemos, Señor, contigo. Le pedimos, Señor, entendimiento e inteligencia en esta noche, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos ha dado una herramienta poderosa a nosotros, y es la oración. Y en esta noche se ha orado por diferentes situaciones que padecemos, por ejemplo, hermanos enfermos, por la iglesia, por los niños, por los matrimonios, por los gobernantes. Se ha orado por muchas cosas y oramos porque sabemos que nuestro Dios nos oye.
Porque nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. No estamos orando a un ídolo que no puede hacer absolutamente nada, sino que estamos orando al que nos puede resolver absolutamente todos los problemas, porque dependemos de Él, totalmente de Él, y para Dios no hay nada imposible. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón lo he titulado La oración eficaz. Porque hay oraciones, pero aquí Santiago habla de la eficacia de una oración. Y él dice, la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Encontramos en la palabra del Señor oraciones preciosas en el Antiguo Testamento, por ejemplo la oración que hace Hades. Tenemos también las oraciones como oraba el profeta Daniel, las oraciones de Daniel, las oraciones de Esdras, las oraciones que hacía Nehemías, son tremendas oraciones. Las oraciones que encontramos en los salmos prácticamente, hay muchos salmos que son oraciones cantadas. Las oraciones que encontramos, la oración, bueno, por ejemplo, el Padre Nuestro, que es la oración modelo que Él nos ha dado para aprender a orar. La oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, esa oración sacerdotal que se le conoce también. La oración que los discípulos hicieron en el libro de los Hechos en el capítulo 6, que dice que cuando terminó de orar, el lugar tembló. Imagínense que eso sucediera en este lugar. ¿Y por qué no si Dios es el mismo? Dios no ha cambiado. A veces lo que cambiamos somos nosotros, pero Dios no ha cambiado. A veces lo que hemos menguado en la fe somos nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios es poderoso para sanar cualquier tipo de enfermedad. Y aquí Santiago, cuando habla en esta carta, habla de los enfermos. Y nosotros en esta noche se ha orado por los enfermos. Pero si lo hacemos con 4 ingredientes que voy a dar en esta noche de una oración, para que sea una oración eficaz, una oración que tenga resultados, una oración que el Señor pues, se agrade con esta oración. Vamos a hablar de 4 ingredientes. Alguien dijo en una ocasión que la oración, el último elemento en la oración tengo que ser yo. Porque, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro se comienza exaltando, Padre Nuestro que estás en los cielos. Tenemos el privilegio de poder llamar Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, en las alturas. Santificado sea tu nombre. Empezamos exaltando el nombre del Señor. Empezamos dando de gloria a Dios. Por eso el último elemento debemos de ser nosotros. Empezar exaltando el nombre de Dios. Y Santiago comienza haciendo 2 preguntas. En el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Yo puedo preguntar en esta noche, ¿está alguno entre ustedes afligido? Porque nos podemos afligir. Nos podemos afligir. El Señor Jesucristo incluso, bueno, Isaías lo profetizaba, y él decía angustiado y afligido, no abrió su boca, profetizando acerca del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estuvo en angustia, de él se afligió. Pero también el Señor nos dice a nosotros lo que nosotros también vamos a pasar. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y cómo Él se va a glorificar cuando nosotros tenemos aflicción? Pues cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros oramos a Él. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero recuerden que yo he vencido al mundo, porque de Él es el poder. Entonces dice Santiago, está alguno entre vosotros afligido, y Él nos da por hecho que todo creyente podemos afligirnos, pero nos da la salida. Dice, haga oración. Y a veces cuando nosotros nos afligimos es cuando no queremos orar, que es lo contrario. Cuando uno está afligido, cuando uno está deprimido, es cuando más tenemos que orar. Pero a veces cuando nos sentimos afligidos, tristes, es como que se nos va la gana de orar. Y es cuando más tenemos que orar. Dice la palabra, si uno está afligido, pues haga oración, nos da el antídoto para la aflicción. ¿Cuál es el antídoto para la aflicción? Pues la oración, orar. Y luego dice la segunda pregunta, que él hace en el versículo 13, dice, ¿está alguno alegre? Y yo pregunto también en esta noche, ¿está alguno alegre? Creo que todos están alegres. Pues ¿qué nos dice a nosotros? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Cuando nosotros estamos contentos, cuando nosotros estamos alegres, sin importar a dónde estemos, pues la Biblia nos dice que cantemos alabanzas a Dios. Por eso dicen los salmos, cantar a Dios. Porque hoy en día se canta, pero no todos le cantan a Dios.
cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, el llamamiento para toda la raza humana que canten a Dios. Pero hoy en día, por ejemplo, el mundo, pues no le canta a Dios, sino que le cantan a cualquier cosa, pero menos a Dios. Y esto me preocupa, hermano, porque a veces en las iglesias hermanos de las iglesias, porque yo he visto hermanos de iglesias cantando canciones que no glorifican a Dios, que no son cristianas. Y yo me atrevo a decir que son del mundo. Y hermanos creyentes. Y la Biblia nos dice que cantemos alabanzas. Todo lo que glorifica a Dios es lo que nosotros debemos de cantar. Cantarle a Dios. Cuando estamos alegres, pero hay gente que se pone alegre, con cualquier cosita se pone alegre, con algo que toman, están alegres y empiezan a cantar, pero no a Dios. Y la Biblia nos enseña a nosotros que cantemos a Dios, habitantes de toda la tierra, lo dicen los salmos. El verso 14 dice, hay otra pregunta, 3 preguntas en Santiago aquí. Verso 14 dice, ¿está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Otra pregunta. ¿Entre nosotros hay algún enfermo? Claro que sí. Claro que sí. Y aquí tenemos otra pregunta. Hay que hacerlo, esta meditación que hemos tenido en esta noche, hay que hacerlo real, hay que hacerlo presente, hay que hacerlo hoy, ahora mismo, presente. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Pues aquí nos da también qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros oramos por los enfermos. Oramos mucho por los enfermos. Y a veces nos podemos preguntar, ¿y por qué yo llevo tanto tiempo orando por esta enfermedad? ¿Y por qué no veo resultados? Quisiera que meditáramos esta noche acerca de esto. ¿Está algún enfermo? Lo primero que hay que hacer, nos dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Llamar y orar. Llaman a los hermanos y que oren por él. Y luego dice una palabra muy interesante que a veces se puede tergiversar este versículo. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y me voy a detener un poquito acá. ¿Qué significa esto? Porque en muchos lugares pues se hace literalmente. Se hace esto literalmente. Entonces, ¿qué significa el aceite ungido? Porque aquí lo dice en el Nuevo Testamento, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a ver. ¿Cómo se fabricaba el aceite ungido? Para empezar. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se hacía el aceite ungido? En Éxodo 30 nos da una explicación cómo era el aceite ungido. Nos habla de muchas cosas. Pero ese aceite solamente se podía usar en los reyes y en los sacerdotes. Era un aceite específico para unciones específicas. Por ejemplo, Samuel fue a ungir al rey Saúl y también posteriormente ungió al rey David. También vemos que Moisés ungió a su hermano Aarón. Entonces ese aceite era para cosas, era un aceite santo, era para unciones específicas. Este aceite ungido que se llama. Ahora, ¿cómo se fabricaba? Por ejemplo, cuando se prensaba lo que es la aceituna, la primera vez que se prensaba y salía el oro líquido, esto servía para usarlo en el templo o en el tabernáculo y después en el templo. La primera prensa que se sacaba, ese oro, el primero que salía, eso era para cosas específicas y después se le ponían otros ingredientes. La segunda prensa, la segunda vez que se prensaba, se machacaba la aceituna, ya esto ya servía, por ejemplo, para cocinar. Y la tercera vez que se machacaba la aceituna, esto ya servía para el aceite de la lámpara. Pero la primera era para cosas específicas, para el templo, y posteriormente se le ponían otros ingredientes. Pero aquí nos está diciendo que ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Yo le he dado varios versículos, hermano Brian, me gustaría que pusiera un versículo en Marcos 6:12, me gustaría que lo proyectaran en la pantalla, para ir desglosando esto, porque esto es en el Nuevo Testamento. En Marcos, hermano. Marcos 6:12, perdón, Marcos 6:12. Dice ahí, y saliendo
Bueno, esto para entrar en el contexto, la misión de los 12, el Señor Jesucristo mandó de 2 en 2, y ellos fueron a predicar. Dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Primer punto, que se arrepintiesen primeramente. Y después dice, y echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estamos viendo ya esto ya en el Nuevo Testamento, los discípulos que hacían esto. Pero recordemos, el Señor Jesucristo todavía no había muerto. El Señor Jesucristo no había ido a la cruz. Incluso no se podía orar en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no había venido. Porque el Espíritu Santo vino a la semana cuando el Señor Jesucristo ascendió a la presencia del Padre. Entonces Santiago le escribe que debe de ungirle con aceite. No es pecado hacerlo. Una persona que lo haga, que ore y unja a alguien con aceite, no está pecando. No es pecado. Pero recordemos que no debemos de poner la fe en las cosas. Porque el Señor Jesucristo no está en las cosas, sino que está sobre las cosas, que es otra cosa, para la redundancia. Porque al final de cuentas le vamos a terminar dándole la gloria al aceite. Porque el poder nos da el aceite. No hay aceite ungido hoy en día. No existe aceite ungido. El poder no está en el aceite, el poder está en el Señor. El poder está en Él. Esta era una costumbre judía que se hacía, por eso dice, no es pecado si alguien lo quiere hacer. Si alguien le quiere bañar de aceite, no es pecado. No está pecando. Pero corre el riesgo que empiece a confiar en algo inanimado, que simplemente es aceite. Algo inanimado. El que tiene que estar ungido somos nosotros, no el aceite. El que tiene que estar ungido es el creyente. Y aquí el Señor nos manda que nosotros oremos. Hay los ingredientes que voy a tocar en esta noche. Los ingredientes indispensables de una oración eficaz. Y la primera que encuentro es que ahí mismo en el verso 15. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. Primer ingrediente para que una oración sea eficaz, debemos de orar, pero con fe. Sabiendo que esa oración está llegando a la mismísima presencia del Señor. Como cuando Daniel oraba, que le dijo, el ángel Gabriel le dijo, en el mismo momento cuando tú oraste, la oración llegó a la presencia del Señor. Fue oída. Entonces nosotros debemos de tener fe que cuando nosotros oramos, la oración está llegando a la mismísima presencia del Señor. Debe de ser una oración de fe. Ahí mismo Santiago 1, capítulo 1, verso 6. Vamos a retroceder un par de páginas. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y luego dice, ¿por qué? Porque el que duda es semejante a la sonda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No debemos de dudar. Debemos de orar con fe, porque es con fe. Es la fe que Dios mismo nos ha dado como medida a nosotros. Nos ha dado una medida de fe, dice la palabra del Señor. Nosotros la fe es para usarla. Y cuando oramos, debemos de estar orando con fe, que el Señor va a responder a esa oración. Puede ser que responda con un sí, puede ser que responda con un no, porque no es lo que nosotros lo queramos. A veces nosotros queremos que esto sea así, pero a veces lo que nosotros llamamos bueno para el Señor es malo. Y a veces lo que nosotros podemos pensar que esto es malo, bueno para el Señor también es bueno, porque eso nos va a perjudicar a nosotros. Entonces el primer ingrediente es orar con fe. Imagínense qué tan tremendo es esto cuando una persona ora, pero no ora con fe. Por ejemplo, el Señor Jesucristo fue a una ciudad, y voy a pedir al hermano que ponga en Marcos capítulo 6, verso 5, y qué aconteció, porque el Señor Jesucristo va a esa ciudad y se encuentra es una tremenda sorpresa que él se encontró. Dice en el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Y uno dice, ¿qué le pasó al Señor Jesucristo acá? Pero aquí mismo nos da la respuesta.
No pudo hacer milagros. Porque a causa de la incredulidad de ellos. Entonces esto significa que no es porque Él no pueda hacerlo, sino que es porque el Señor va a actuar cuando se ora con fe. Cuando alguien ha creído en el poder de Dios. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo porque tú eres el poder. Yo sé que como aquel centurión romano que llegó a los pies de Cristo y le dijo, no es necesario que tú vayas a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor altera a este hombre que se preocupa por un criado que no era el hijo de él, por un criado, y viene hasta los pies del Señor Jesucristo y le dice, así como yo tengo autoridad, yo le digo a un soldado, ve y hace esto, entonces si yo tengo autoridad en el mundo espiritual, pero lo que yo hago yo no lo puedo hacer en el mundo natural, pero lo que yo hago yo no lo puedo hacer en el mundo espiritual, pero tú sí, solo di la palabra y mi criado sanará. Cuando el Señor ve a este hombre que dijo, y terminó exhortando a sus discípulos, y le dice, ¿ves? En todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este centurión romano. En todo Israel. Dice, no he encontrado a alguien con tanta fe como este hombre. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Le dijo, no es necesario que tú vayas, solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces este hombre oró con fe, pero lo vemos en el verso 6. Bueno, yo lo quito, hermano. Perdón, vamos a seguir el verso 15. Creo que sí vimos el verso 6. Marcos 6:6, y creo que lo leímos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Él recorría, dice, las aldeas de alrededor, enseñando. Él se fue a enseñar. Él pudo haber hecho muchísimos milagros ahí, pero llegó a esa aldea que no creían. Era gente incrédula. Y nosotros no debemos de ser incrédulos, sino creyentes, creer que el Señor Jesucristo, no dudar. Porque cuando entra la duda, la pone el enemigo. Cuando nosotros empezamos a dudar, pues no vamos a ver resultados, porque estamos pidiendo, pero estamos dudando. Es como dudar del poder de Dios. Debemos de pedir seguros, con fe, que el Señor Jesucristo sí puede hacer cualquier cosa. Pero aquí en el verso 15 de Santiago, capítulo 5, dice algo más. Dice algo más. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Entonces aquí vemos otra cosa. Porque para los judíos, la enfermedad, una tragedia, ellos la asociaban con el pecado. Cuando una persona estaba mal, era porque estaba en pecado. Cuando una persona estaba sufriendo algo, una enfermedad, era porque estaba en pecado. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿De dónde empieza? ¿Cómo comienza esto? Cuando dos hermanos hablaron mal de otro hermano. La idea fue de la hermana, de Miriam, María, y estaba Aarón. ¿Y qué pasó? Pues María quedó leprosa. ¿Y por qué no quedó leprosa Aarón? Algo curioso, ¿verdad? Porque los dos hablaron. Según mi opinión, es que María llevó la iniciativa de hablar mal de su hermano Aarón. De su hermano Moisés, perdón, y Aarón era su hermano, pero era sacerdote. Entonces quedó leproso. De ahí viene que hablar mal del hermano, pues pecar contra el hermano puede caer en enfermedades. Por eso el discípulo le dijo, ¿quién pecó? Cuando llega y hay un ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿O su padre? Y el Señor Jesucristo, no, que no fue ni él ni su padre, sino que esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. El Señor iba a pasar un día ahí y iba a encontrar a ese ciego de nacimiento, no es que había quedado ciego, había nacido así, y el Señor iba a ser glorificado sanando a ese ciego. Porque ellos asociaban la enfermedad con el pecado. Y aquí dice, los pecados serán perdonados, pero a causa de un pecado puede venir una enfermedad. A causa de un pecado puede venir una enfermedad. ¿Cuántas personas han pecado, han hecho pecados terribles y han quedado tal vez enfermos de una enfermedad tremenda que han cogido por el pecado que hicieron? Entonces hay pecados también que pueden venir, pero no siempre es así. No siempre es así. No siempre, porque cuando vemos a un hermano que está enfermo es porque está en pecado. No, es que vamos a tener aflicciones, como también lo dije anteriormente. Luego dice en el verso 16, segundo requisito, primero con fe, orar con fe. El primer ingrediente para una oración eficaz es que tiene que ser una oración con fe, porque si fe es imposible agradar a Dios, y es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Segundo requisito de una oración eficaz es confesar nuestras ofensas.
Mire cómo dice, la parte B habla de la oración eficaz del justo que es mucho, pero la parte B del mismo texto comienza con confesar, confesado vuestras ofensas unos a otros, la relación entre hermanos. Debemos de estar bien entre hermanos. ¿Y qué es confesar? Confesar es reconocer, hermano, yo reconozco que me equivoqué. Yo reconozco que yo tuve la culpa de esto, hermano, perdón, es que me equivoqué, cometí un error. Reconocer es estar de acuerdo con el error que uno cometió. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted piensa, yo me equivoqué. Reconocer. Confesad vuestras ofensas, dice la palabra del Señor. Bueno, aquí dice, en el verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros, porque en cualquier momento nosotros vamos a tener que poner en práctica el perdón. No confesamos vuestros pecados uno a otro, porque los pecados hay que confesárselos a Dios. Pero aquí está hablando la relación entre hermanos. Y vamos a ver otros versículos en Mateo 5, 23 y 24, que nos dice la palabra del Señor. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. La ofrenda nadie se va a llevar, que es lo primero antes de ir a la presencia del Señor, antes de presentarme al Señor en oración. Ve cómo está mi relación con mis hermanos. Reconcíliate primero con Él y luego trae la ofrenda a mí. No es al revés, porque entonces ya deja de ser una oración eficaz. ¿Qué dice también Mateo 6, 14, 15? ¿Qué dice Mateo 6, 14, 15? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial primero. Si nosotros perdonamos a las personas que nosotros hemos ofendido, nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Y luego dice más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Entonces primero es la relación horizontal y luego la relación vertical. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Y luego dice, en el verso 16, y orad unos por otros. Y orad unos por otros. Primero, confesaos las ofensas. Y después orar, o sea, orar juntos. Orar juntos. Para que nuestro corazón esté limpio. Para que no haya esa conciencia que me está machacando, que no me deja llorar cuando estamos mal con alguien. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2.8? Hermano, creo que también le di este texto. Primera de Timoteo 2.8 que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, o sea, nos podemos orar en cualquier lugar, levantando manos santas y ira y contienda, con una conciencia limpia, con un corazón limpio. No podemos orar en cualquier lugar, pero debemos de hacerlo levantando esas manos santas, sin ira ni contienda. Por eso dice, deja la ira y desecha el enojo, dice en Salmo capítulo 37. Deja la ira y desecha el enojo. Hay que dejarla, que se vaya. No podemos airar, no, pero no es aislado, que no se ponga el sol sobre vuestro rostro. Viene la ira, pero ¿qué debemos? Dejarla, orar al Señor. ¿Qué dice también Pedro, 1 Pedro 3:7? Porque la oración también puede haber intervenciones en la oración. Puede sufrir estorbo, dice, vosotros maridos, y eso lo dice a nosotros los maridos. Y aquí vemos varios. Aquí vemos varios. Que para nosotros, dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, está hablando del matrimonio, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Es decir, si nosotros nos peleamos o discutimos, esa oración no va a ser eficaz. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque esto ocurre, somos humanos, pueden haber diferentes opiniones y pueden haber problemas en el matrimonio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues arreglarnos primero con ellas
antes de ir a la cama y orar a Dios. Porque no podemos ir a orar al Padre por este día si hemos dejado a una persona herida. Porque esa oración no va a pasar el techo. Deja de ser eficaz. Dice que esa oración sufre estorbo. Para no tener estorbo, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos de cumplir lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el segundo ingrediente es confesar. Confesar, orar juntos, levantando mano santa y también tener una buena relación en el matrimonio. Tercer ingrediente es que la oración eficaz debe ser una oración fervientemente. Verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros no debemos de ver a los personajes del Antiguo Testamento como unos superhéroes, sino que Elías tenía sus dificultades, sus debilidades. Elías era el profeta de Dios, era el vocero de Dios, era la voz de Dios. Era el hombre que hacía descender fuego del cielo. Era el hombre que hacía llover. Era el hombre que podía sacar el cielo. Pero era tan humano como usted dijo. Y él era semejante a pasiones igual a las nuestras. 100% humano. No era unos superhombres, pero este hombre, con el poder de Dios, este hombre pudo hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y era tan humano que mató a 400 soldados, sacerdotes de Baal, y terminó huyendo por una sola mujer. Por eso, porque era 100% humano. Ese era Elías. La oración tiene que ser ferviente. Encontramos varias oraciones en el Antiguo Testamento, y por el tiempo pues no las voy a decir. Por ejemplo, una oración ferviente, ¿alguien se acuerda de una oración ferviente que una persona lo hizo, un personaje lo hizo, o la hizo, una persona? Vamos a ver, uno por lo menos. Ana, que como esposa, y no le había enseñado esta cita. Ana lo dice, oró fervientemente. Ana oraba, incluso el sumo sacerdote la tuvo como etnia. Dijo, vaya, ya nadie quiere ese vino que había bebido, y ella dice que estaba derramando su alma porque ella quería tener un hijo para presentarlo a Dios. Y ahí ese hijo fue un tremendo varón de Dios. Ese hijo terminó huyendo al primer y segundo rey, que fue el gran Samuel. Fue una tremenda oración, una oración ferviente. También encontramos a otra persona que oró fervientemente. El Señor Jesucristo. Dice que su sudor, incluso la oración que estaba haciendo él, intensamente, dice Lucas 22, que su sudor logró hacer como grandes gotas de sangre. Yo no sé si hay otras traducciones que dicen grandes gotas de sangre, pero según la Reina Valera nos da a entender que su sudor eran como grandes, una comparación de gotas de sangre. Era el sudor como grandes gotas de sangre, porque era una oración donde el Hijo estaba derramando su vida al Padre, orando al Padre. Una oración ferviente, cuando todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, cuando está orando no vamos a estar pensando en nada más, sino que centrados en la oración, y todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, estar concentrados haciendo esa oración, porque esa es la oración eficaz. Por eso el Señor Jesucristo lo logró, incluso que su sudor era una oración tan intensa que él tenía, que sus sudor eran como grandes gotas de sangre, nos dice la palabra del Señor. Entonces la oración eficaz del justo tiene que tener estos ingredientes. El primer ingrediente es que tiene que ser una oración con fe. El segundo ingrediente, que debemos de confesar nuestras ofensas con los demás. Tercer ingrediente es que debe ser una oración fervientemente. Y como cuarto ingrediente, que la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No conforme a mi voluntad. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero este trabajo. Señor, yo quiero este carro. Señor, yo quiero esta casa. No. Conforme a la voluntad de Dios. Para que sea una oración eficaz.
El Señor Jesucristo dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él entregó su voluntad, incluso el Señor Jesucristo. En el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. ¿Y qué dice en 1 de Juan? El hermano creo que va a poner, estas son las últimas citas, ya para ir terminando. Qué bonito este texto, ¿verdad? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál es esa? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no es la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, ¿cuánto en esta noche sabemos que Él está oyendo nuestras oraciones? Amén. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Por eso decía, aquí hemos orado por enfermos, aquí nos dice, hay un enfermo, hemos orado por enfermo. Pero si oramos con fe y si es conforme a su voluntad, Él va a sanar el enfermo. Porque aquí Santiago se está refiriendo también a una persona que la está pasando mal, a una persona que está enferma. Y a mí uno de los salmos que más me encanta es el Salmo 37. No es el máximo, pero me atrevo a decir que es mi favorito, el Salmo 37. Y en el versículo 4 del Salmo 37, mire qué es lo que nos dice el Señor a nosotros que nos deleitemos primero. Si nosotros queremos que nos conceda las peticiones que nosotros hagamos, pues lo primero que debemos de hacer es deleitarnos. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Él, porque Él nos oye y Él nos va a contestar conforme a su santa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es santa, agradable y perfecta. Entonces Él no se va a equivocar en la contestación de la petición. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todos nosotros hemos hecho peticiones en nuestro corazón, el Señor, y a veces hemos estado orando y orando por esto. Pero el Señor nos dice, no, es que tiene que deleitarme primero. Nos estamos deleitando en el Señor, porque eso es lo que nos manda el Señor, deleitarnos primero en Él, porque sabemos que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad. La oración es poderosa, pero según el modelo bíblico. La oración no es solo tocar este botón, Señor, tienes que darme esto, no, porque conforme a la voluntad del Señor. Pero hay algo muy interesante también en la oración, que es el factor tiempo. Porque a veces nosotros queremos las cosas rápidas. El hombre casi no le gusta esperar. Y yo creo que no sé si conté alguna anécdota que un hermano contaba. Eso le pasó a él en la vida real. Y a veces nos ha pasado a nosotros también, pero tal vez no como le pasó a él. Dice que él estaba en un semáforo. Y él va apurado para el trabajo. Y dice que la luz se puso en verde. Y él esperó un momentito. Y pitó, el carro no se movió. Y luego le pitó otra vez, y dice que sacó la cabeza, bajó el vidrio, pues muévete, no sabes que están verde, no ves que están verde, dice que dijo otras cosas. Abrió la puerta, se bajó una anciana, y era una anciana de la congregación donde él se congregaba y él era un predicador. Dijo, hermano, Dios le bendiga a la hermana. Y él gritando, pensando que podía hacer otra cosa. ¿Por qué? Por no esperar. Entonces, eso a veces a nosotros nos puede pasar. Y él dice que se le cayó la cara de vergüenza al saber que esto le había acontecido. Nosotros debemos de esperar. Espera en Él, dice la Biblia, espera en Él. Y Él hará. Conforme al factor tiempo. ¿Por qué? Porque a veces el Señor contesta rápido. A veces puede haber un silencio. A veces puede tardar un tiempo. Pero ¿por qué a veces tarda un tiempo? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué a veces tenemos que esperar tanto tiempo? Bueno, uno, porque tenemos que aprender a esperar. Dos, porque a veces no estamos preparados para recibir gran bendición. ¿Qué pasaría si una madre está embarazada, tiene 2 o 3 meses de embarazo y empieza a hablar? Señor, yo quiero ya tener este hijo, que salga ya. Pues el Señor, por el capricho de esa madre, no va a dar una criatura. No, pero tiene que esperar hasta los 9 meses. Si ese niño nace a los 3 meses, pues ese niño va a morir. Si no se ha formado, necesito formarlo. Entonces, a veces el factor tiempo es algo muy importante en la oración. Y cuando hay ese silencio, también otra de las cosas que nosotros debemos de pensar es que
examinarnos a nosotros y tener esa confianza en Dios y preguntarle al Señor, ¿hay interferencias en mi oración? Porque he orado por esto, Señor, y no veo resultados. Señor, quiero que me muestres, ¿hay algo que yo estoy haciendo mal? Pues si vemos los 4 ingredientes que hemos visto esta noche, ¿estoy orando con fe? ¿Realmente oro con fe? ¿Le pido con fe a Dios? ¿Estoy bien con mis hermanos? ¿He perdonado a mi hermano? ¿Cómo es mi oración? ¿Es ferviente? ¿Todo mi ser enfocado en Él? ¿Estoy orando conforme a su voluntad? Son cosas que nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Porque por ahí también en el 1 Corintios capítulo 11, ahí nos da lo que acontece, por ejemplo, cuando se refiere a la Santa Cena. Las cosas, las consecuencias que hay por no estar bien. Y ahí dice que muchos hermanos pues están enfermos. Y otros pues están débiles. Y otros duermen. Es decir, que ya ha muerto. Entonces, hermanos, debemos de nosotros examinarnos a nosotros mismos, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con mis hermanos, cómo es mi oración. Para que una oración sea eficaz, primer punto, primer ingrediente, es que debe ser una oración de fe. Segundo ingrediente, que debemos de confesar nuestras ofensas a los demás. Tercer ingrediente, que debe ser una oración ferviente. Y cuarto ingrediente, que debe ser conforme a la voluntad de Dios, conforme al modelo bíblico. Una oración, pero debemos estar siempre también vivir una vida de obediencia a Dios y hacer crecer la fe. Porque ¿cómo nosotros podemos hacer crecer la fe? Porque nosotros pedimos, y es bíblico, los discípulos pidieron, Señor, aumentanos la fe. Pero ¿cómo puede aumentar mi fe? Metiéndome en la palabra del Señor, porque por ahí viene la fe. Oír la palabra del Señor, prestar atención a la palabra del Señor, que nuestros oídos estén abiertos y nuestro corazón a la palabra del Señor para no menguar, sino que seguir creciendo, porque el Evangelio dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, que esa fe hay que seguirla aumentando con la ayuda y la bendición del Señor. Que el Señor le bendiga.